Hola, ¿qué tal gente de YouTube? A continuación nos adentraremos en la historia de México. Qué calor en la ciudad. Calor, calor. Qué calor en la ciudad. Constitución de 1857. La Constitución de 1857 se creó basada en la Constitución de 1824 como punto de referencia. En esta Constitución se establece un gobierno republicano, representativo y federal que se divide en los tres poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Algunos de los puntos más importantes que toca esta Constitución es la abolición de la esclavitud, la enseñanza libre y la libertad de expresión. La elaboración de este documento consolidó la cohesión del territorio nacional ante la ley. Esto provocó muchas transformaciones a nivel tanto ideológico como político. Y levantó muchas inconformidades, pero también implantó ideas positivas en relación sobre la consolidación para crear una nueva nación. Guerra de Reforma. Tras el derrocamiento de Ignacio de Comonfort, Félix Zuloaga tomó la presidencia, pero como un gobernante conservador que intentaba recuperar el territorio, los privilegios y el poder que en ese momento los liberales ostentaban. Tras la prolongación de las leyes de reforma, las luchas armadas se agudizaron y los liberales tuvieron triunfos importantes. Al finalizar esta guerra y con la batalla, con el triunfo de los liberales, se dio la batalla de Cupulpan, donde combatieron Miramón y Ortega. El 1 de enero de 1821, Benito Juárez se trasladó a la Ciudad de México, donde ejerció un gobierno legal y dividió, más bien separó la Iglesia del Estado y más bien dio pie al desarrollo de la civilización y la capitalización en México. La Revolución de Ayutla. A la declinación de la dictadura de Santa Anna vino una serie de incongruencias gubernamentales que llevaron a la crisis nacional. El descuido tanto de la economía como la administración afectó muchísimo al pueblo mexicano, que a su vez estaba harto de las guerrillas entre los conservadores y los liberales. En aquella época, la sociedad y la vida poblacional estaba dirigida por estratos sociales, es decir, que las clases menos privilegiadas, que eran las más pobres, seguían viviendo en chozas en las zonas rurales, mientras que los centros capitales estaban divididos culturalmente, pero estaban afectados por distintas enfermedades. También en esa época la mayoría de la población eran analfabetas y estaban divididos por luchas ideológicas, burocráticas y faccionales que habían entre los conservadores y los liberales. Una de las principales causas para que se llevara a cabo el Plan de Ayutla fue el cansancio de la población ante los saqueos constantes y la delincuencia que en ese momento estaba. Además del descontento popular, existía una pequeña burguesía ideológica liberal que estaba en desacuerdo y estaba enojada con Santa Anna, ya que permitía que los bienes de la iglesia incrementaran y se los daban todo al clero. Algunos liberales, uno de los importantes liberales que fueron derrotados, que fueron más bien desterrados, como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga, idearon un plan para derrocar a Santa Anna del poder y convertirlo en uno liberal. Para marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla. Este plan consistía en crear un frente nacional para así poder derrocar el gobierno de Santa Anna, que es el gobierno santanista, y nombrar un presidente interino con una ideología liberal.
Este plan fue proclamado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Para el término de la dictadura de Santa Anna, el país había perdido parte significativa del territorio. En las relaciones políticas exteriores se vieron demasiado tensas y el país continuó devastado hasta finales del siglo XIX con una lucha entre liberales y conservadores. En lo económico, Santa Anna dejó un hueco monetario bastante grande, ya que despilfarró el dinero del pueblo en su propio gobierno. La sociedad en general se vio sometida a una indiferencia que tuvo el gobierno santanista a la falta de educación y económico que venía desde la época colonial. Esa indiferencia fue como un incentivo, fue como un motivo para la población en distintas partes de la República. En 1854, Juan Álvarez se sublevó en contra de Santa Anna, obligándolo a renunciar a la presidencia. Asimismo, para permitir que una nueva ola libertaria entrara en el territorio nacional. Al término de la revolución de Ayutla, Juan Álvarez Benítez se proclamó presidente y puso como dirigente de guerra a Ignacio Comonfort. Asimismo, Juan instauró un gobierno liberal en El Convenio de Londres y la Alianza Tripartita. Al concluir la Guerra de Reforma, las dificultades eran innumerables y su reorganización no era un camino fácil. Se convocó a elección para integrar al Congreso y decidir quién estaría al frente del país. Fue ahí donde Benito Juárez fue electo presidente de México y las fuerzas conservadoras se organizaron de nuevo. El gobierno juarista contaba también con algunos militares muy efectivos como era don Porfirio Díaz. Ambos grupos se enfrentaron en simultáneas ocasiones sin que alguno de los dos bandos pusiera fin a la violencia. Surgieron grupos de poder local en distintas regiones que renegaron de la autoridad estatal. Esta determinación provocó la reacción inmediata de las naciones que se veían afectadas. Gran Bretaña pensó en obligar al gobierno mexicano a pagar su deuda, pero por razones políticas europeas desistió a esta acción. España no se resignaba a perder su supremacía, mas sin embargo el gobierno español se encontraba en decadencia. En Francia, Napoleón III tenía planes de instalar una monarquía europea en México, lo que hacía al país susceptible de la intervención. La deuda externa en México no era tan grande, pero siempre había sido un buen pretexto para que los acreedores obtuvieran derechos o beneficios dentro del territorio. Se piensa que junto con Prim, el comisionado inglés Charles Ellwine estuvo de acuerdo con la existencia de un gobierno sustentado con la vasta opinión pública y con fuerzas de oposición casi aniquiladas. A su vez, ambos concluyeron que el gobierno juarista tenía la capacidad administrativa para pacificar al país y consolidarlo. Los preliminares de la Soledad, firmados el 19 de febrero de 1862, dieron un triunfo más a la reciente nación mexicana, al tiempo que ayudó a que las potencias europeas reconocieran como único y legítimo al gobierno liberal. De tal suerte que las exigencias en el pago puntual había sido una constante y los reclamos a los que cada potencia pedía satisfacción eran de distinta índole. España deseaba el cumplimiento del pago que acordó en el Tratado de Monalmonte, por fuerzas en apoyo al gobierno conservador suscrito en el año de 1859. Esta pedía una cantidad aproximada de 9,5 millones de pesos. Inglaterra exigía los préstamos que México había contraído hasta la fecha y el robo de Miramón a la legación inglesa, la cual esta suma aumentaba
a más de 50 millones de pesos. Francia, por su parte, pedía el pago de bonos contratados por Miramón en el año de 1859, la cual sumaba alrededor de 15 millones de pesos. Con el fin de la Guerra de los 3 años, México quedó sumido en bancarrota como consecuencia de tantos años de guerra. Había adquirido o habían aumentado los montos de las deudas con algunas potencias extranjeras, como lo era Inglaterra, Francia y España. Aunque la deuda con Francia no era tan elevada, esta exigía y reclamaba su pago. Esto llevó al presidente Juárez a expedir la ley del 17 de julio de 1861, la cual suspendía todos los pagos por un periodo de 2 años, incluyendo la de la deuda externa, para ocupar los puertos de los mares mexicanos, y de esa manera obligar al gobierno juarista a reiniciar los pagos de las deudas, comprometiéndose a no adquirir territorios a costa de México ni a intervenir en sus asuntos internos. Sin embargo, las ambiciones y fines de cada nación llevaron un curso distinto, de tal suerte que al poco tiempo y aún sin recuperarse, México se encontraba frente a las 3 mayores potencias del mundo. Y así fue como surgió la deuda externa y los problemas económicos de México. Esta medida ocasionó el disgusto de la mayoría de las partes afectadas, y los acreedores, las potencias acreedoras, que eran Gran Bretaña, España y Francia, decidieron hacer frente a la situación a través de una alianza que les permitiera actuar o trabajar en conjunto. Francia y España deseaban adquirir el control, el dominio de la zona del territorio, pero Inglaterra se opuso, difirió de este punto. En Londres celebraron una convención que precisara los objetivos de la intervención para obtener su pago. Los países europeos se comprometieron a enviar una expedición por mar y tierra. A pesar de haber puesto en venta los bienes eclesiásticos, los ingresos recabados resultaron muy por debajo de las expectativas de los reformistas. El examen de la situación, llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda, concluyó con la necesidad de suspender el pago de la deuda externa a partir del 17 de julio de 1861, con objeto de reactivar la economía nacional y debido a la insolvencia del gobierno federal, dejando en claro la reanudación en cuanto la situación se estabilizara. La segunda intervención de Francia en México, también llamada la Guerra Franco-Mexicana, fue una invasión al suelo de la República Mexicana encabezado por el Segundo Imperio de Francia, en un principio apoyado por el Reino Unido de Gran Bretaña y por el Reino de España. La Batalla de Puebla. Como consecuencia de la dictadura santanista y la Guerra de 3 años, el gobierno de México se encontraba en bancarrota y se declaró en suspensión de pagos de acuerdo a su deuda externa. En respuesta a tal medida económica, 3 países acreedores formaron una alianza a la cual denominaron Convención de Londres, para obligar al gobierno mexicano a pagar sus adeudos. Entre diciembre de 1861 y enero de 1862, las flotas armadas de España, Francia e Inglaterra desembarcaron en México, específicamente en Veracruz, para tomar las aduanas y así obligar al gobierno mexicano a pagar su deuda y recuperar sus capitales. Los representantes de
España e Inglaterra, el general Juan Prim y el embajador Charles Wake decidieron llegar a un acuerdo con el ministro exterior Manuel Doblado, por lo que reembarcaron sus tropas y regresaron a su país. Pero Francia exigía el pago inmediato de la deuda, por lo que Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorentz, siguiendo con la consigna de Napoleón, se queda en México para proclamar una monarquía. Esto provocó la ruptura de la alianza tripartita y el incumplimiento de los tratados preliminares de la Soledad, dando origen al conflicto entre México y Francia. Conservadores franceses y mexicanos realizaron un simulacro de gobierno en Orizaba, Veracruz, encabezado por Juan Nepomuceno Almonte. En respuesta a esto, Benito Juárez declaró de traidores a los mexicanos que ayudaran a los franceses y exhortó a los estados a levantarse en armas y ayudar en la guerra contra los franceses, formando así el Ejército de Oriente, el cual tenía cerca de 10,000 hombres y estaba dirigido por Porfirio Díaz y Miguel Negrete y Santiago Tapia, Felipe Berriozábal, Francisco Lamadrid, Antonio Álvarez, Antonio Carvajal, los cuales, siendo Negrete el que cuidó y defendió los fuertes de San Juan, Loreto y Guadalupe, donde Ignacio Zaragoza con sus 4,000 hombres se refugiaba. Los 6,000 hombres que Francia envió, comandados por el conde Lawrence, empiezan la invasión del territorio mexicano, partiendo hacia Orizaba con rumbo a la Ciudad de México. Sostienen una batalla el 5 de mayo de 1862, donde salen derrotados. Poco después, Napoleón III envía 30,000 soldados con el general Forey a la cabeza, y poco a poco el ejército intervencionista empieza a ganar territorio en México. ¿Quién fue Benito Juárez? Benito Juárez fue un individuo nacido en el pueblo de San Gueletao, Oaxaca. En un principio este tenía la ideología de estudiar para sacerdote, pero después su forma de pensar cambió, ya que dijo que iba a estudiar leyes en un instituto en Oaxaca, cosa que estudió y posteriormente lo llevó a ser gobernador de su estado. De hecho, un gobernador muy bueno, que posteriormente se convertiría en presidente de México y sería uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. Benito Juárez se caracteriza por ser una persona liberalista. ¿Qué es liberalista? Liberalista es aquel que piensa que la libertad es el valor supremo, cosa que Juárez hacía, y durante todos sus mandatos decía que la libertad era algo muy indispensable para el hombre. Tenía una frase célebre que igual en la actualidad se conoce mucho, la cual es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. República restaurada. La República restaurada es otra etapa de la historia que inicia con el mandato de Juárez en la presidencia de México. Durante esta etapa existieron muchas características muy importantes, dentro de ellas la libertad del trabajo, en la cual las personas se encontraban libres de ejercer sus trabajos y las actividades que ellos quisieran. Otra característica muy importante son los avances tecnológicos,
ya que principalmente las comunicaciones se hicieron de notar durante esta época, en la que las personas podían estar comunicadas directa o indirectamente. La modernización de la industria también fue importante, aunque no pudieron haber muchas industrias, solo hubo una, pero Benito Juárez hizo lo posible para que esto pudiera suceder. La principal actividad económica de esa época fue la agricultura, por lo que muchas personas buscaban tener sus cultivos para poder sostenerse y satisfacer sus necesidades de una forma mejor. Los principales cultivos fueron el algodón y el café. Otra actividad muy importante fue la minería, y los principales minerales que se explotaron durante esa época fue el oro y la plata. En la actualidad se refleja mucho con esa época lo que es la educación, ya que Benito Juárez dijo que la educación iba a ser pública y laica, y en la actualidad se dice que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Políticas de Estado. Benito Juárez convierte los decretos en leyes. Dentro de estos existen 4 muy importantes. El matrimonio es un contrato civil. Esto es algo muy importante, ya que gracias a este documento se pudieron resolver diversos problemas. El segundo, que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, es decir, que ninguno tiene que ver con el otro. El tercero nos da a entender que la Iglesia ya no puede poseer de bienes raíces ni impuestos sobre ellos. Es algo que la sociedad pedía, ya que durante la decadencia económica estos no sufrieron ningún daño, ni siquiera se preocuparon por este grave problema. Y el cuarto es la libertad del hombre, ya que al hacer referencia sobre esto, igual nosotros podemos recordar que Benito Juárez es un hombre liberalista, y esto demostró eso mismo. En las elecciones de 1871, los candidatos a la presidencia de México fueron Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En esta ocasión, el victorioso fue Benito Juárez por un escaso margen de diferencia entre los otros 2 candidatos. Pero, al coronarse como presidente de la República y salir victorioso Benito Juárez, Porfirio Díaz hace el Plan de Noria, en el que lo acusa de reeleccionista. Diferentes puntos del país igual acusaron a Juárez, pero esto no se terminó concretando para que no le dieran la presidencia de México, sino que éste la asumió. Pero lamentablemente, en 1872, Benito Juárez fallece a causa de un infarto, cosa que dejó a un presidente como interino durante el mandato que a él le favorecía, el cual fue el veracruzano con ideas liberalistas Sebastián Lerdo de Tejada. En las próximas elecciones, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y José María Iglesias fueron los principales candidatos para asumir la presidencia de México. El que salió victorioso fue Sebastián Lerdo de Tejada, para lo que Porfirio Díaz se levanta en armas y proclama el Plan de Tuxtepec, en el que acusaba a Sebastián Lerdo de Tejada de reeleccionista. Esto no hizo que Sebastián Lerdo de Tejada abandonara la presidencia, sino que éste ya la había ejercido, pero José María Iglesias y Porfirio Díaz lo desconocen, haciendo que éste saliera de la Ciudad de México, para lo que Porfirio Díaz organiza unas nuevas elecciones en las que él sale victorioso. Y es así como inicia el porfiriato, en donde el oaxaqueño, al igual que Juárez, José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, inicia una dictadura y es presidente de la República por 7 ocasiones, es decir, por más de 30 años. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Lerdo de Tejada y hoy les voy a contar un poco de la historia de México y de mis aportaciones hacia nuestro bello país. Mi historia comienza el 24 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz. Mis padres eran Juan Antonio Lerdo de Tejada y Concepción. Desde pequeño me interesó el estudio, por lo que decidí estudiar en el Colegio Farafoxiano, en el estado de Puebla, donde los sacerdotes me enseñaron gramática
y estuve a punto de graduarme como sacerdote, pero me di cuenta que esa no era mi vocación, por lo que me dirigí al Estado de México, en el colegio Ildefonso, para estudiar jurisprudencia. Desde que estudié esa parte de la historia de nuestro país, me di cuenta que esa era mi vocación. Me interesó mucho el estudio de las leyes, de poder ayudar al país de una manera que no sea armada o que no sea mediante luchas entre el pueblo o entre el gobierno. Cuando estudié jurisprudencia pude conocer a Benito Juárez y a Comonfort. Ellos me invitaron posteriormente de mis estudios a formar parte de su partido. Por lo que me nombraron ministro de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Gobernación en el gobierno de Benito Juárez. Cuando Juárez llegó al poder, me nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a su desafortunado fallecimiento me nombró presidente, fui presidente de la República. Bajo mi mandato continué con las políticas liberales de que en su día Benito Juárez quiso incluir a la Constitución. Mis buenas relaciones con el Congreso me permitieron incorporar las leyes que en algún día Benito Juárez quiso incorporar. Y bajo mi mandato se pudo incorporar una de las líneas ferroviarias de México a Veracruz. Logré derrocar a un cacique llamado Manuel Lozada y inauguré la Cámara de Senadores. Tras muchas luchas que hubieron en esa época, logré ganar, enemigos. Uno de ellos, llamado Porfirio Díaz, y inauguró el plan de Tuxtepec, en el cual me acusaba a mí de reaccionarme. Porfirio Díaz se levantó en armas contra mí, contra mi gobierno, por lo que no pude yo hacer mucho. Decidí que lo mejor era ceder mi cargo al Porfirio Díaz, que el pueblo tanto lo quería. Me dirigí lejos de mi pueblo, de mi país, a Nueva York, en donde dejé al cargo a Porfirio Díaz. Durante esa época México estaba pasando por una crisis económica, y por lo que Porfirio Díaz trajo varias innovaciones en esa época, por lo que el país entró en un periodo de auge económico. Mi historia termina el 21 de abril de 1889. Lejos de mi país, yo muero o fallezco, lejos de mi pueblo. Actualmente mi cuerpo descansa en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en la Ciudad de México.
puedo concluir que mis aportaciones fueron trascendentales en la historia de México. Una de ellas fue la integración de las leyes de reforma a la Constitución. Muchas gracias.